Desde la antigüedad, nuestras tierras resultaron atractivas por su extensa dehesa, que en la Edad Media producía las bellotas más dulces del mundo según un sabio árabe. Y también por la riqueza de sus minas, que ofrecieron un recurso hábilmente aprovechado por iberos, celtas, romanos o andalusíes. La gran dehesa de la Jara formaba un verdadero mar de encina, cruzado por un importante camino que unía Córdoba con Toledo. Cerca de él, grandes rebaños bajaban de Castilla a Andalucía por las cañadas de la Mesta. En este mar de encinas, que es la comarca de los Pedroches, y junto a estos caminos nació, a comienzos del siglo XV, Torrecampo. No es casualidad que, junto a la vía pecuaria que comunicaba La Mancha con Andalucía, desde el siglo XV la ermita de la Virgen de Vereda sea la encargada de dar la bienvenida al pueblo. Situada en un paraje natural de gran belleza, sus arcos apuntados de origen gótico y su cabecera barroca cobijan la imagen de la patrona de Torrecampo. Se trata de una antigua talla que conserva en su frente un orificio causado por un disparo durante la Guerra Civil. Cada 1 de mayo, la festividad de Nuestra Señora de las Veredas congrega en el entorno de la ermita a miles de torrecampeños, muchos de ellos venidos de todos los rincones del país, que tienen en nuestra romería una cita obligada con la Virgen de Vereda y con el pueblo de Torrecampo. Quizá los toscos arcos góticos en ladrillo de la ermita de Jesús sean el testimonio más antiguo de un pueblo que nació como pequeña aldea formada por la choza de un pequeño grupo de pastores de la vecina Pedroche. Los vecinos de la aldea aprendieron pronto a aprovechar la lana, a fabricar y vender paños. La nueva villa crece y se enriquece y puede permitirse la construcción de una soberbia iglesia gótica, la parroquia de San Sebastián. Sus amplios arcos apuntados de granito y la altura de su nave central, cubierta por un magnífico artesonado mudéjar, nos hablan de la riqueza del Torrecampo de hace algo más de 500 años. A los pies de la iglesia encontramos una pila bautismal gallonada, labrada en un único bloque de granito, que podemos fechar, al igual que el conjunto de la iglesia, en las décadas de finales del siglo XV. Nada más terminar la obra de la iglesia, comenzaron a edificar otra en las afueras, una ermita grande y estratégicamente situada junto al Camino Real, hoy dedicada a la Virgen de Gracia. En su interior destacan las pinturas que decoran su cabecera, la mejor muestra de la pintura renacentista de los Pedroches, que presentan los típicos motivos decorativos del arte italiano de la época. Los beneficios de la industria pañera permiten a sus vecinos construir viviendas con impresionantes portadas de granito, que nos hacen pronto olvidar que solo unas décadas atrás Torrecampo había sido solo una aldea en la que abundaban aún las chozas de pastores. La más importante de estas fachadas es la casa conocida como El Casino, buen ejemplo del gótico civil de fines del siglo XV que nos recuerda a otros edificios de esta época que se conservan en Valladolid, Segovia o Cáceres. También labrada en granito es la portada de la Posada del Moro, sede del Museo Prasa Torrecampo. De estilo renacentista, este edificio marca el final de una época de esplendor económico para la villa, que se verá gravemente afectada por la crisis económica de la Castilla del siglo XVII. La fabricación de paños entró en crisis a finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII Torrecampo entró en una fase de recesión. De esta época solo conservamos como edificio destacable el que servía de pósito. Con una estructura sólida y elevado sobre el suelo para aislar las salas y mitigar el problema de la humedad, sus 3 salas cubiertas con bóveda de cañón, la nave central más elevada utiliza una vistosa bóveda de cañón apuntada, servirían para separar 3 calidades diferentes de cereal, al que el ayuntamiento recurría en tiempos de escasez para paliar el hambre de los vecinos. Ya en el siglo XVIII podemos fechar algunas obras de rehabilitación y consolidación en antiguos edificios, como la iglesia parroquial, la ermita de Gracia y sobre todo la ermita de Jesús. La propia configuración actual del pueblo de Torrecampo es reflejo de la riqueza del patrimonio histórico heredado. Sus calles con portadas de cal y granito y su entorno natural de dehesa invitan al visitante a realizar un tranquilo paseo en el que se sentirá acompañado por varios siglos de historia.